Palabra el diputado Henry Ramos Alú y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Gracias, presidente, colega. No hay que hacer ningún esfuerzo muy especial, colegas, porque ustedes, los del gobierno, han tenido una pésima tarde. Muy mala tarde. Ramón, ya sabemos que tu especialidad no es hablar sino chillar, pero tengo un poquito de compostura. Fíjense, colega, en lo primero que tenemos que ser insistentes, y es una recomendación que le damos a los colegas del gobierno, es que no sigan tratando fallidamente de identificar patria con gobierno. Una cosa es la patria y otra cosa es el gobierno, gracias a Dios. Ahora, ¿por qué el gobierno utiliza este sofisma? Simplemente para colocar a todo el que no esté de acuerdo con el gobierno como un enemigo de la patria. Eso es todo. Ahora, ni ustedes, ni este gobierno, ni el que se fue, ni el que vendrá son la patria, son apenas el gobierno, y la patria, afortunadamente, es una cosa distinta de todos los gobiernos precedentes, actual y los que puedan existir en el futuro. A nosotros nos acusaron de haber recurrido a un organismo porque, en nuestra opinión, ha habido alteración, yo no diría que ruptura todavía, pero ha habido alteración, graves alteraciones del orden constitucional en Venezuela. ¿Y dónde recurrimos nosotros? Recurrimos a la OTAN. ¿A dónde recurrimos? Recurrimos a un organismo del cual forma parte Venezuela y nosotros invocamos, vía Luis Almagro, que es el secretario general, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que es un instrumento basal que forma parte del andamiaje jurídico de la Organización de Estados Americanos. Ergo, recurrir a un organismo del que Venezuela forma parte e invocar un instrumento suscrito por Venezuela no es ninguna herejía, no es ningún acto de traición a la patria, no es una invocación al injerencismo de nadie. Venezuela aprobó la Carta Democrática Interamericana el 11 de septiembre de 2011 y aquí están las intervenciones del entonces canciller y representante de Venezuela, Luis Alfonso Dávila, que por cierto hoy está opuesto al gobierno del que una vez formó parte. No voy a leer párrafos para no perder mucho tiempo en eso. Venezuela suscribió la Carta Democrática Interamericana en el año 2001 y trató de convencer a la comunidad internacional de que la adoptaba sin reservas, porque había reservas con relación a la posición venezolana. Pero en fin, para lo aprobó. Luego, el 13 de abril de 2002, por la situación que se produjo en Venezuela después del golpe de Estado, se invocó la Carta Interamericana y la participación de la OEA. ¿Qué respondió la OEA? Se trataba del golpe que le dieron a Hugo Chávez. Y se invocó la Carta y se invocó la OEA porque hubo una ruptura, una grave alteración del orden democrático y fue lo normal. No me interpelen porque ustedes saben que yo el día del golpe estaba aquí. Aquí, yo no estaba en Miraflores. Yo estaba aquí en la Asamblea Nacional, yo no estaba en Miraflores. Porque yo no creo en golpes, ni en el golpe que dio Chávez, ni en el golpe que le dieron a Chávez, ni en el autogolpe que está preparando este gobierno ahora para salvarse ante la historia. No estoy de acuerdo con ningún golpe. Y no estoy de acuerdo con la participación de militares en política. Ni los militares de Chávez, ni los militares de ustedes, ni tampoco con los militares que están contra ustedes en este momento conspirando para sacarlos del gobierno. Los centauros, no estamos de acuerdo con los golpes de Estado ni con la participación de los militares en política. ¿Y qué ocurrió luego el 16-12 de 2002? Que aquí se instaló en Venezuela durante más de 2 meses, nada más y nada menos que César Gaviria, el secretario general de la OEA, para propiciar el diálogo, etcétera, para activar los mecanismos que están en la Carta. Ahora, uno lo que no puede entender es con esta retórica alambicada y con esta forma absurda y abstrusa que tienen los colegas del gobierno de razonar, consideren que ahora, exactamente ahora, que si ha habido alteración del sistema democrático, del sistema constitucional venezolano, no pueda intervenir la OEA para activar los mecanismos. ¿Por qué, por ejemplo, el gobierno acepta la mediación
del presidente Rodríguez Zapatero, del expresidente Torrijos y del expresidente Leonel Fernández, aprobado por la OEA como un mecanismo viable, porque reconoce al mismo tiempo que hay un conflicto en Venezuela que se tiene que resolver por la vía del diálogo, que es uno de los mecanismos previstos en la Carta. Bien, pero ¿quién ha dicho que no hay diálogo? Nosotros apoyamos. Camaradas, tengan calma. Cuando ustedes no puedan con la idea, no traten de taparla con chillidos. Escuchen. No, porque no queremos ir a República Dominicana, sino a otro sitio. Queremos hablar o en la sede de la OEA o aquí en Venezuela. ¿O es que ustedes tienen culillo de hablar en Venezuela? ¿Tienen culillo de hablar en Venezuela? Pues aquí en Venezuela es donde vamos a hablar. Bueno, ahora tratan de convencernos en las matemáticas intestinales del gobierno que el que saca 20 pierde y el que saca 12 gana. Mire, colega Tania Díaz, usted tiene razón. Lo que no se aprobó fue el orden del día, pero entonces ¿por qué Venezuela, si no fue derrotada, perdió en la votación del orden del día? Perdió, sacó 12 votos. Y los que estaban por aprobar el orden del día, donde entre otras cosas estaba el informe Almagro, sacaron 20 votos. Entonces no puede ser que el que sacó 12 ganó y el que sacó 20 perdió. El gobierno perdió, entre otras cosas, porque se confiaron en que con la actitud de la canciller iban a obtener los votos que en definitiva no tuvieron, porque la gente se cansa, hasta en esos organismos internacionales, de ser maltratada, de que le estén enrostrando a cada momento Petrocaribe y exigiéndole fidelidad a cambio de una ayuda que Venezuela siempre se la prestó a los países hermanos, incluso incondicionalmente antes de existir Petrocaribe. ¿A qué se opusieron? Se opusieron a que se celebrara la sesión el 23 y por eso inventaron una especie de precesión express el día 21. Se celebró la del 21, pero no pudo frustrar la del 23. Y al llegar al 23, ¿por qué se opusieron al orden del día? Primero, porque se celebraba la sesión a la que Venezuela le estuvo huyendo con el mismo pánico que le está huyendo al referéndum revocatorio. Con el mismo terror. No querían la sesión el 23, se produjo la sesión del 23, ergo, el gobierno venezolano perdió porque no la quería. Y luego perdió en la votación del orden del día, que no querían orden del día. ¿Por qué? Porque ahí estaba el informe Almagro. Ahí estaba el informe Almagro. Y al aprobarse el orden del día y poder Almagro leer in extenso su informe, allí, desde ese mismo momento en que él pudo leer su informe, quedaba activada la Carta y quedan activados los mecanismos. Por muchos que ustedes, con el mismo miedo que le tienen al referéndum revocatorio, le tengan temor a la aplicación de la Carta Democrática, que por cierto no está previendo que aquí venga ningún ejército extranjero. Ahí se contempla la gestión de los buenos oficiantes, la gestión de diálogo, la gestión de observación directa. Es que ustedes tienen miedo. Y no les hablo, colega Tania Díaz, que la veo gesticulando a distancia. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en este momento en Mercosur? ¿Qué está pasando en este momento en Mercosur? Que los países están alzados y no quieren darle la presidencia pro tempore a Nicolás Maduro. Eso es lo que está pasando. Y con los votos del sur perdieron también en la Organización de Estados Americanos. Bueno, y unas acotaciones ya para redondear. No querían, la sesión del 23 se hizo. No querían aprobar el informe, se aprobó. Ya le voy a comentar lo de que no hablé en la organización. Imagínense ustedes, los miserables triunfos de ustedes que han hecho causa de honor con que Henry Ramos hable o no hable. Gran cosa. Les va a salir una hernia en el alma. Un bufo, chicos. Mira, ahora les voy a echar el cuento de la intervención, por qué no se produjo. Bueno, recapitulando. No pudieron evitar la sesión el 23, ni siquiera con la sesión Delivery Express del 21.
no pudieron evitar la lectura del informe Almagro, no pudieron evitar perder la votación y no pudieron evitar que se activara la Carta Democrática Interamericana, uno de cuyos mecanismos es la posibilidad de diálogo, que tampoco rehuimos, pero no con las condiciones que quiere Nicolás para echarle un tobo de agua fría al referéndum revocatorio. ¡Vacie! Por ahí no van los tiros. No van a enfriar el revocatorio, porque hemos cumplido con todos los requisitos, tiene que hacerse este año, con todas las trampas que ustedes quieren hacer para evitar la consulta popular. Colegas del gobierno, la verdad es que yo los compadezco a ustedes, porque los esfuerzos que hagan ustedes para tratar de defender este gobierno son simplemente esfuerzos fallidos por una sola circunstancia, porque no tienen razón. Porque no tienen razón. Ustedes pueden estar muy equipados, pueden ser excelentes discursiadores, excelentes oradores, pero tienen el problema de que no tienen razón. Y al no tener razón no pueden convencer a nadie. Y por no poder convencer a nadie, con su retórica engañosa, misteriosa, fallida a la hora de justificar los desastres de este gobierno, es por lo que tienen en las encuestas este gobierno un 80% de repudio y el presidente apenas un 15 a un 16% de respaldo popular. Por eso es que le están huyendo al referéndum revocatorio, estimados colegas del gobierno, y no lo van a poder evitar. Les quiero decir finalmente algo grave, muy grave, que el gobierno tenga que estar dependiendo del respaldo del alto mando militar y de sentencias absurdas e inconstitucionales del Tribunal Supremo de Justicia. Por cierto, déjeme decirle algo. Hoy, desde las 9 de la mañana, el excelso jurista Pedro Carreño está encerrado en la sala constitucional. Vaya a ver usted urdiendo qué cosa. Por cierto, como la semana que viene vamos a proceder a revocar por contrario imperio la decisión inconstitucional y fraudulenta por la cual fueron designados 13 magistrados principales y 21 magistrados suplentes de manera exprés, y como vamos a abrir otra vez el proceso de postulación de magistrados, díganle a Pedro Carreño que se inscriba y a lo mejor matricula como próximo magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, en sustitución de los que están allí, que lo que hacen es violar sistemáticamente la Constitución y el propio Ministerio de Administración de Justicia. Colega Lobo, recuerde, usted grita falta de idea. Finalmente, colega, les quiero decir lo siguiente. No se puede evitar con ningún tipo de argumentación que la gente esté pensando en la calle como está pensando, porque la gente está sintiendo los resultados de una política económica que el gobierno no rectifica por el prurito de no tener que admitir que su política fracasó, y por eso no permiten ayuda humanitaria, y por eso no permiten que entren medicinas ni alimentos, porque absurdos de los absurdos consideran que esos son actos de injerencismo. Por Dios, esa política no tiene respaldo en la calle, y como ustedes saben que el gobierno tiene enorme rechazo popular y que pese a todos los esfuerzos que ustedes hagan no pueden revertir esa matriz negativa de opinión, porque la gente está padeciendo todos los días en su cotidianidad el fracaso de este gobierno. Ustedes, por muchos esfuerzos que hagan, no van a revertir esa situación, pero no le sigan huyendo al revocatorio, colega. Esa puede ser la solución política para quitarle presión a esta inmensa caldera en que se ha convertido Venezuela, porque si esto estalla, no sabemos para dónde va a coger, para dónde va a tomar. Y esa situación es la que prohíja o estimula que no se resuelvan las cosas democráticamente y que pueda irrumpir un sector castrense, tentados y estimulados porque ustedes los sacaron de los cuarteles y los pusieron a hacer política partidista, a que crean que por tener las armas pueden imponerle su voluntad a toda Venezuela. Ganamos en la OEA y ojalá ustedes rectifiquen para que no se vuelvan a equivocar y no sigan poniendo por el suelo el nombre de Venezuela, porque el fracaso del gobierno no es el nombre de Venezuela. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Ramos Alup, presidente de la Cámara. Se va a cerrar el debate. Cerrado. Siguiente punto en el orden del día, ciudadano secretario. Tercer punto, proyecto de acuerdo sobre el Día contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. Es todo, señor presidente.